buenos días para todos y bienvenidos a Buscando la Verdad y algo más. En un video anterior hablé sobre qué es la Biblia. En este video quiero hablar sobre cómo leer e interpretar este libro, cómo estudiarlo y cómo lograr el mejor resultado a través de sus páginas. La primera forma de iniciar el estudio del mismo es usarlo de una manera abierta, con una mentalidad abierta y un corazón abierto a nuevas cosas, a nuevas verdades y eliminar o suspender la autocrítica del libro en las primeras páginas. Todo libro antes de criticarse debe leerse de pasta a pasta y eso es lo que debe aplicar para con la Biblia. Debemos leerla buscando respuestas, no en busca de que diga lo que queremos que nos diga, sino lo que quiere decirnos ella como tal. Entender que en ella hay normas, mandatos, principios universales y valores, cada uno para un tiempo, un pueblo, un individuo y un hecho determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Biblia podemos encontrar relatos que no aplican para nuestro tiempo, pero que dejan una enseñanza para el mismo. Porque mucha gente se detiene en los momentos de las normas, por ejemplo, del pueblo de Israel, las normas a través del desierto, pero que aplican solamente para el pueblo de Israel, y dejan una enseñanza al futuro nada más, pero que no deben ser aplicados en nuestro tiempo. Esas interpretaciones erradas generan confusiones y generan incluso odio y despiertan muchos tipos de, incluso cruzadas como las que sucedieron en siglos pasados que dejaron miles de víctimas. Son interpretaciones erradas que nada tienen que ver con la realidad y que se salen de, digamos, de la lógica bíblica y que han sido sacadas haciendo hablar a la Biblia lo que en verdad no quiere decir. Debemos entender que la Biblia es histórica, profética, dramática, poética y universal. Es decir, en la Biblia podemos encontrar tanto relatos históricos como relatos dramáticos, como relatos proféticos y en fin una serie de relatos y de, digamos, géneros literarios que deben verse a la luz del género literario como tal. Es decir, un hecho histórico no puede leerse como un hecho profético porque lo contrario se prestaría a múltiples confusiones. Comprender que tienen muchos de sus pasajes un significado explícito o implícito. Hay partes de la Biblia donde se cita claramente lo que quiere decir, otras partes donde tiene un significado, llamémoslo paralelo, o un significado oculto. Es ahí donde debe aplicarse un estudio detallado y un estudio que desenglobe y desgaje la palabra en tal capacidad de poderla comprender. Saber que puede prestarse a múltiples interpretaciones, siendo correctas solamente aquellas que no se contradicen, sino que mediante la hermenéutica, que es el estudio bíblico y la comparación de un versículo con un versículo, un capítulo con un capítulo, un libro con un libro, puedan corroborarse y afirmarse con más citas bíblicas. Es decir, si se decide sacar un versículo de la Biblia y en base a ese versículo, sin corroborarlo con el resto de la Biblia, en base a ese versículo se hace doctrina o se enseña en base a ese versículo, prácticamente lo que se está haciendo es una herejía. La herejía es usar simplemente un versículo de la Biblia, un texto cualquiera, para hacer doctrina y enseñar en base a él, sin haber corroborado y haber hecho una respectiva hermenéutica y exégesis para comprender si ese versículo está corroborado con más versículos o hace parte simplemente de un relato histórico o una palabra que no está corroborada con las demás partes, sin que ello indique que la Biblia tiene cosas que se contradicen, porque la Biblia es uno de los libros que verdaderamente guarda una línea dentro de sus textos que no se contradice. Leerla siempre sabiendo que no es obra humana, como tal, sino que su origen es divino, un regalo invaluable para la humanidad. Muchas personas se confunden porque tratan de ver a través de sus letras los errores de los relatos humanos, de las historias, de las novelas humanas, cuando este libro no es un libro humano meramente, sino que el hombre fue usado simplemente como instrumento para escribirla a través de los diferentes manuscritos. Ahí ya se comete un error y digamos, se saca de la ecuación de su lectura, de su estudio a Dios, que es el autor el original de la Biblia,
y por consiguiente ya se comete un error contra ese principio y por consiguiente la lectura de la Biblia no va a ser amena y se prestará para interpretaciones incorrectas y otras similares. Saber que entre pasta y pasta de su vasto contenido se declara el verdadero origen del hombre, del universo. El tiempo posterior, o sea, la historia, los acontecimientos después de la creación del hombre y del planeta Tierra y del universo. Y se escribe plenamente el fin de todo y un nuevo comienzo. En la Biblia está escrito proféticamente tanto el fin de la primera humanidad, llamémoslo así, que fue en los tiempos de Noé y del diluvio, y también se describe el final de la era actual y el nuevo comienzo ya sería el reino mesiánico. Saber que más que un libro para la humanidad en general es una carta personal para cada individuo sin importar condición y situación. Debemos entender que la Biblia, además de ser un libro para todo tipo de pueblo, tribu, lengua, raza o nación, es una carta personal para cada individuo. Cada persona, niño, joven, anciano, mujer, lo que sea, esté en la situación que esté, haya hecho lo que haya hecho, siempre en la Biblia encontrará una carta personal, porque es un libro totalmente diseñado para cada situación, para cada caso, para cada individuo. Simplemente hay que saber estudiarlo de la manera correcta para encontrar las respuestas que se necesiten en el momento y lugar adecuado. Debemos entender e interpretar los juicios de Dios que se describen en la Biblia, juicios tales como Sodoma y Gomorra, como contra Canaán antes de la llegada de Israel, como contra Egipto con las plagas, contra las ciudades posteriores que fueron enemigas de Israel, con la humanidad al final de los tiempos, etc. Debemos interpretarlas como acciones dentro de la justicia divina. Justicia que escapa a nuestra comprensión en muchos de los casos, ya que la justicia de Dios, y esto debe ser muy entendido para que no se dé a malas interpretaciones ni a torcidas interpretaciones, la justicia de Dios escapa muchas veces a nuestro intelecto, a nuestro conocimiento y a nuestros sentimientos, porque es una justicia eterna. La justicia humana, la que nosotros conocemos como justicia humana, es cambiante, es una justicia fluctuante. ¿Por qué? Porque se da dentro de cada cultura un tipo de justicia, un tipo de leyes y de normas que no son universales, o sea, no rigen para toda la humanidad, sino para un tiempo y un pueblo o sociedad determinada. Es ahí donde muchas personas alegan que Dios es injusto o que Dios a través de sus diferentes juicios y las cosas que la Biblia dice está actuando de una manera injusta e incorrecta. Pero debemos saber que la ley de Dios se basa en principios universales y por tanto debe velar por el equilibrio del universo entero. Porque nosotros no podemos comprender cuál acción o cuál acto que no sea conforme a una justicia eterna puede afectar el universo entero para siempre. Es como un juego de dominó. Mover una ficha nada más puede generar que toda la cadena digamos, de dominóes colocados en una secuencia se derrumbe. Entonces debemos comprender esos juicios de Dios desde el punto de vista de la justicia divina, una justicia que en la mayoría de los casos escapa a nuestra comprensión. Por lo tanto, a veces culpamos a Dios de justos e injustos juicios, de correctos e incorrectos juicios, cuando no es así. Poder determinar que es el único libro que tiene todas las respuestas y que es por consiguiente el único de origen divino, dejando sin efecto cualquier otro manuscrito, carta o libro que alegue ser originario de Dios. Esto determinado gracias a la multitud de características que le hacen único en su estilo, profecía, historia y propósito. Hay muchos libros a través de la historia que han tratado de levantarse e interponerse, alegando ser libros auténticos, incluso libros revelados por profetas, etc. No necesito citar muchos, el Corán, tantos libros que en este momento se me escapan, pero que no cumplen, digamos, un estricto estudio como el estudio de la Biblia. No han sufrido un ataque tan grande y han logrado mantenerse. Son libros que simplemente han estado ahí y nadie se ha atrevido a confrontarlos verdaderamente a la luz de la lógica y a la luz del conocimiento y del intelecto. Por último, observar y aceptar que en sus líneas, las líneas de la Biblia, en este libro, entre pasta y pasta,
se determina la verdad del origen, del tiempo postrero, y también se determina la verdad sobre la existencia de un cielo y un infierno. También el pago de la justicia o del bien y el pago del pecado es claramente detallado en sus líneas. Simplemente a través del estudio de sus diferentes textos y libros se puede concluir que allí está claramente establecido el pago para cada una de las acciones humanas. El fin de todo viviente también está determinado en sus líneas y un juicio final, y la única manera de que las personas se salven del juicio final y del infierno, que es mediante el arrepentimiento genuino y la aceptación del sacrificio de Cristo en la cruz como el único medio para ser salvos. Muchas gracias por seguirme en este video y nos vemos en el siguiente. Buen viento y buena mar. Adiós.